començar a netejar i a recollir-ho tot, em van convidar a veure l'obra de teatre que s'estava fent. Sí. ¿Y hagués algún buit? El primer contacto con el libro de Esther fue un mensaje por Facebook. Cuidado, Facebook, que esto ya parecía que estaba muerto, pues no. Marcos me escribió que había visto 200.000 mujeres y que le había fascinado y que tenía un texto que era pues, de una mujer, que era una mujer de la limpieza y que había pensado en mí como actriz. Y me pasó el texto, me dice, léetelo, a ver qué te parece, tal, no sé qué, lo leí, me gustó, me comió el gusanillo de ahí, sí que me apetece hacer esto y así fue mi primer contacto. El llibre d'Esther és un resultat de diversos relats que havia escrit amb coses que a mi m'interessaven molt i que vaig escriure específicament per a una amiga meva que es deia Esther, que en aquell moment, que és actriu i directora, i que en aquell moment el projecte no va tirar endavant, però que d'alguna manera conté les coses que a mi més m'interessen, que són les coses grans, o sigui, universals, transcendents, i les coses petites, minúscules, insignificants, gairebé inadvertides, no? I el llibre d'Esther és un mirall amb dos cares. D'una banda, és un mirall cap a la humanitat mateixa, perquè és una espècie de gran sàtira al voltant de la pròpia existència, i d'una altra banda és un mirall cap endins, cap a l'interior, com vivim aquesta humanitat, a través dels ulls d'una dona, dels ulls del sentiment, del cos d'una dona. Esther en el mundo real sería muchas mujeres, es decir, hay muchas mujeres que son Esther, mujeres invisibilizadas, mujeres silenciadas, que cada día se levantan, van a trabajar y tienen toda la carga mental y física también, ¿no? de tener que llevar tantas cosas al mismo tiempo, tanta exigencia y ese peso que llevan, y o sea, que cada día por la calle nos cruzamos con muchas Esteres, por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que la residencia afecta muy positivamente al proyecto porque de golpe todo el mundo está concentrado en el proyecto en el mismo espacio de tiempo, ¿no? Durante el año, pues claro, estamos con esto, pero estamos con 1000 otras cosas. También el hecho que sea agosto nos facilita porque como que no estás con otros trabajos, ¿no? Y el hecho de estar aquí, todo el equipo, cada día pasando texto, ensayando, generando escenografía, hablando de esto, de lo otro, hace que el proyecto crezca sí o sí, porque le estás dedicando unas horas y una concentración que no le puedes dedicar normalmente. Estar en residencia, lo mismo, sé que me repito un poquito, ¿no? Pero es otro regalo, es decir, es la oportunidad, antes justo lo comentábamos en el ensayo que venimos haciendo hoy, de poder estar el equipo muchas horas como convergiendo las energías y sumando la creatividad de cada uno para llegar al objetivo que nos proponemos y dejarnos sorprender. Es decir, nos está permitiendo la residencia, es tiempo para cultivar. Entonces de ahí, ¿no? Estamos como sembrando y están surgiendo brotes preciosos que ya estamos viendo cómo van a acabar creciendo. Entonces es una oportunidad muy bonita de trabajo. Obviamente es muy exigente porque son muchas horas, es el mes de agosto que siempre, ¿no? Es como vacaciones, pero por otro lado es qué bonito poder tener este tiempo y justamente en vacaciones que no tenemos otras obligaciones y podemos estar enfocando la energía aquí. O sea, es una oportunidad de hacer crecer el proyecto y aparte poderlo trabajar en la sala donde se va a exhibir. Es que es maravilloso porque lo podemos ajustar al detalle, ¿no? Del lugar, del espacio físico, de las luces, de dónde van a hacer el proyecto y dónde va a ser estrenado. Entonces bueno, no sé, está siendo un viaje muy, muy bonito. Una residència és el mateix que un test amb una llavor. O sigui, si no la llavor pot créixer en qualsevol lloc, sí. La arrojas al viento y en algún lugar próspero puede caer o no, no? Però un test, un lloc on posar la llavor, on deixar-la tranquil·la, on regar-la, on nodrir-la, etc., això és una residència. Llavors, malauradament a Catalunya, a Barcelona, diguéssim, no hi ha moltes oportunitats per a les companyies que comencen per trobar aquestes rutines d'espais de creació. El que estan fent aquesta tasca són els centres cívics, que és l'avançada de sales com aquesta, com la Fènix, que és els llocs on més residències es poden fer,
en unes condicions molt indiferents, perquè són hores sueltes a la setmana o unes hores setmanals, però clar, comparat amb una residència aquí a la Fènix, on tens l'horari molt ample, molt generós, amb una disponibilitat a la sala que ens permet aprofundir en el treball, anar provant coses, anar fent laboratori a l'hora que creació i aixecant el text, és que és impagable. Això és impagable. Això ens costaria diners fer-ho possible. O sigui, hauríem de llogar un espai, hauríem de comprometre uns recursos i, clar, una residència ara mateix és un regal per una creació, evidentment.